Hola, en este video estaremos viendo la arquitectura general del microcontrolador Admega 328. Este microcontrolador se presenta en diferentes formatos, en diferentes encapsulados. Un ejemplo es el encapsulado DIP, en este caso el DIP 28, donde podemos ver los distintos pinout. Podemos ver que los pines comienzan a partir de numeración 1, donde tenemos ubicado el indicador de la patita del pin 1. Luego sigue el pinout siendo un recorrido hacia aquí, hacia el otro extremo, llegando al pin 28. También podemos observar que cada pin tiene representados distintos nombres. Eso se debe a las distintas funciones que puede realizar cada pin dependiendo del periférico asociado. Entonces, cada pin del microcontrolador puede realizar distintas funciones, ya que está conectado a diferentes periféricos internos. Si damos una mirada rápida por lo que es la arquitectura interna del microcontrolador, nos vamos a encontrar con que tenemos una memoria de programa, una memoria de datos y diferentes periféricos. La cantidad y tipo de periférico va a depender del modelo de microcontrolador. Si estamos basándonos en la familia de Admega XX8, el CPU va a contener un ALU, 32 registros de 8 bits de uso general para lo que sería la unidad de procesamiento, el CPU. También podemos observar que las memorias de programa, la memoria de programa y la memoria de datos no se encuentran conectados al mismo bus de datos. Esto se debe a que el microcontrolador Admega 328 está basado en una arquitectura hardware, en donde las instrucciones y los datos van por caminos separados. De esta manera se posee un bus de instrucciones de 16 bits, permitiendo microinstrucciones, o sea, las instrucciones del microcontrolador son de 16 bits, un opcode de 16 bits, y en cambio los datos, estamos hablándonos de un microcontrolador de 8 bits, estamos trabajando con datos de 8 bits. Ahí teniendo la principal diferencia. Si vemos una vista más global, podemos observar esto mismo, donde vemos el CPU y vemos las dos memorias cómo se conectan al CPU, una conteniendo el programa y otra conteniendo los datos, en el cual la memoria de instrucción se conecta por un bus de instrucción y los datos por el bus de datos. Podemos observar todos los distintos periféricos que acompañan al microprocesador que conforma el CPU del microcontrolador, y también vemos otros bloques en esta arquitectura más general. Por ejemplo, la generación de un reloj digital, la generación del reset. El reset es la puesta a cero, el arranque en cero del contador de programa y demás registros. La lógica de programación, o sea, el microcontrolador yo voy a tener que programarlo, descargar un programa, y ya existe una lógica adecuada para permitirme esa programación. Y así distintos periféricos que están conectados a los distintos pines del microcontrolador. La memoria de programa, el tamaño va a depender del modelo de microcontrolador. En este caso podemos ver que está, en el caso de los Admega, está dividida en dos partes. Una parte sección de aplicación y otra parte de sección de bootloader. ¿Qué es la sección de bootloader? Aquí se puede encargar un pequeño programa
que me permite cargar el programa, la zona de aplicación, por medio de una comunicación hacia una PC. Yo puedo conectarme hacia una PC y puedo autocargar un programa sobre la selección de aplicación sin necesidad de una electrónica de programación especial. Yo puedo borrar esta sección de bootloader, la puedo utilizar también como sección de aplicación, pero en ese caso voy a necesitar una electrónica de programación para poder programar el microcontrolador. En cambio, si yo tengo la sección de bootloader cargada con ese pequeño programa de autocarga, yo con solo comunicarme con el microcontrolador ya lo puedo ir cargando. La memoria de datos también va a estar subdividida. La primera parte son los 32 registros de uso general que vimos en la arquitectura general. Luego vienen 64 registros de entrada-salida, en el cual vamos a ver más en detalle. Después vienen 160 registros de entrada-salida para otros periféricos. Y luego comienza a partir de la dirección 0100 lo que llamamos la memoria de datos directamente. La RAM interna de esa RAM de memoria de datos. El microcontrolador, para funcionar su lógica de función, necesita un clock digital. ¿Cómo puede venir ese clock? Puede venir de distintas maneras. Cuando hablamos de clock digital, hablamos de un clock que, ya sea interna o externamente, me genere un clock, una sincronización para el funcionamiento de la lógica. Un clock digital. Esas fuentes pueden venir de distintas maneras. Puede venir directamente de un clock externo. Un clock externo que ya directamente me ingrese la onda. Puede venir de distintas fuentes. Por ejemplo, puede ser la más común es de un cristal de cuarzo calibrado a una frecuencia determinada y que internamente se conecta al microcontrolador y internamente se genera el pulso de clock a través de esa oscilación generada por el cristal de cuarzo. Un ejemplo de eso es de esta manera. Yo tengo los pines de conexión del microcontrolador, tengo un cristal de cuarzo calibrado ya a una frecuencia determinada, por ejemplo 16 MHz. Se conecta por medio de un par de capacitores a la tierra. Empieza a oscilar este cristal e internamente en el microcontrolador, el módulo encargado de generación de reloj genera los pulsos digitales para el funcionamiento del microcontrolador, basándose en la frecuencia del cristal de cuarzo. Si por algún motivo se desconecta el cristal y se desconecta el reloj, el microcontrolador se detiene. También la mayoría de la familia, en este caso también el Atmega 328, presenta la posibilidad de una generación de clock interno. Presenta un clock internamente ya calibrado que lo podemos usar sin necesidad de conexión de cristal externo o reloj externo. En el comienzo decía que teníamos 32 registros de uso general que forman parte del CPU de nuestro Atmega 328. Están ubicados en la parte baja del direccionamiento de memoria a partir de la dirección 0. Esos registros, todo lo que nosotros queramos hacer van a pasar a través de esos registros. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero hacer una operación en ALU, primero los valores, los operandos que usan para la operación en ALU van a tener que ser cargados en los registros de uso general. Yo voy a tener que tener cargados en los registros de uso general los operadores que van a ser cargados en la ALU, y el resultado no se va a guardar en un registro acumulador, un registro W, sino que se va a cargar también en un registro de uso general. Entonces, los operadores de la operación que yo quiero hacer en la ALU tienen que estar cargados en los registros de uso general,
y el resultado también se carga en los registros de uso general. Eso que me indica que todo lo que yo quiero hacer siempre tiene que pasar por estos registros de uso general. ¿A qué me refiero? Si yo tengo la memoria de datos y tengo un dato que lo quiero mover de posición, primero voy a tener que pasar a un registro de uso general y luego recién ahí pasar a moverlo a la siguiente posición de memoria. No puedo hacer un movimiento directo de posición de memoria a posición de memoria. No puedo pasar directamente de acá a acá, sino que el camino siempre va a ser primero ir a un registro de uso general y después vuelvo. Siempre voy a tener que pasar por estos registros de uso general. En la hoja de datos del microcontrolador se nos indica que de los 32 registros de uso general, los 6 últimos poseen un nombre particular, ya que pueden ser usados como punteros, como indicadores, en el cual tengo el X, Y y Z. Son los registros que pueden ser usados también como punteros, como indicadores. Estos registros punteros son registros de 16 bits, el X, el Y y el Z son registros de 16 bits porque están formados por dos registros de 8 bits, donde voy a tener un registro que va a formar parte alta y parte baja, o sea high y low de X, high y low de Y y high y low de Z. Estos registros me van a permitir hacer lo que llamamos direccionamiento indirecto, o sea, apuntar una dirección de memoria en una operación de direccionamiento de memoria. También voy a tener el registro de estado. La ALU, cuando resuelve una operación, cada vez que se ejecute la instrucción, va a haber afectación del registro de estado, en el cual las principales ítems que hemos visto son, por ejemplo, la bandera de interrupción. Esto significa que nos va a indicar cuando se activa la interrupción. Están activadas las instrucciones, la bandera de desbordamiento, la bandera del número negativo, la bandera de cero y la bandera de acarreo. Recordando que la bandera de desbordamiento es, por ejemplo, cuando yo hago una operación, la ALU hace una operación y el resultado está fuera de rango. Por ejemplo, el resultado tenía que dar positivo y dio negativo. Significa que hubo un desbordamiento del rango numérico. La bandera de acarreo es, por ejemplo, yo hago una operación de 8 bits y me da un noveno bit. Ese noveno bit me indica que hubo un acarreo. Otro registro muy importante de la arquitectura es el puntero de pila. En la arquitectura del microcontrolador Mega 328 la pila forma parte también de la memoria de datos, de la RAM. Este puntero se inicializa en un valor llamado RAM-M, que es RAM-M, es el valor de la pila, el valor de la memoria más alto. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la Mega 328, el valor de RAM-M se carga con 0.8FF, o sea, el máximo dirección de memoria de la RAM. La pila era una estructura de almacenamiento de datos basada en sistema LIFO, o sea, last input, first output, o sea, el último en entrar es el primero en salir. Se van almacenando datos en forma de pilas justamente, donde podemos ver un poquito que el puntero de pila cómo funcionaría. Primero lo inicializamos en la posición más alta de la pila, en RAM-N, y a partir de RAM-N el puntero de pila va descendiendo en su valor, dándonos la sección de pila. Yo tengo la memoria, la arranco en el valor de RAM-M 0.8FF, tengo el puntero de pila que apunta a esa dirección. Cuando yo quiero guardar un dato a través de la pila, el puntero guarda el dato y se incrementa y se pasa a la siguiente posición de pila. En este caso pasa a la posición 08FE y está listo para escribir un próximo dato en la pila. Yo guardo otro valor de la pila y el puntero se mueve a la posición siguiente de la pila, 08FD.
Cuando yo quiero leer la pila, el puntero desciende a la posición anterior y leemos el valor de la pila. O sea, cada vez que yo voy a escribir un dato, se escribe el dato y se mueve el puntero, y cada vez que lo voy a leer se mueve el puntero y lee el dato. La pila es una parte muy importante dentro de la arquitectura, ya que es aquí donde se van a ir guardando todas las direcciones de memoria cada vez que se genere una interrupción, cada vez que se genere una subrutina o algunos valores que yo quiera ir almacenando por medio de algunas instrucciones especiales. Dentro de la arquitectura, el CPU de la Atmega que estamos trabajando, el opcode de 16 bits, y aparecen distintos tipos de instrucciones que forman parte de la microarquitectura. Por ejemplo, vamos a tener operaciones de un solo operador, donde yo tengo el opcode de 16 bits, donde tengo una parte que corresponde propiamente dicha a la instrucción, me identifica la instrucción, y después tengo una parte que me identifica cuál va a ser el registro de uso general que va a ser afectado por esa instrucción de un solo operador. También tengo operaciones de 2 operadores, donde tengo el código de instrucción y tengo los 2 registros de uso general que van a ser afectados. También tenemos lo que llamamos un operador y un puerto de entrada-salida. El puerto de entrada-salida denominamos lo que van del 0 al 63, no los extendidos, sino los primeros puertos de entrada-salida, y donde podemos ver el código de operación, un registro de uso general identificado dentro de la operación, y podemos ver el puerto de entrada-salida identificado por su dirección. También puedo tener un direccionamiento a memoria, en donde yo tengo el código de operación, tengo el registro R, el registro de uso general identificado, y va a ir acompañado por una dirección de memoria. Acá podemos observar que esta instrucción va a estar compuesta por 2 partes. Una parte de 16 bits, donde tengo el código de operación y el registro R, y una parte de 16 bits, donde se identifica la dirección de la RAM a la cual estoy apuntando. También puedo tener instrucciones con puntero. Los punteros pueden ser el I y el Z, donde podemos ver el código de operación y cómo se agrega también información del valor que tenga el puntero. Por ejemplo, esta información de los punteros están registradas en los últimos registros de uso general R. Si vemos ejemplos de estas instrucciones, de estos opcodes, por ejemplo, podemos ver la instrucción ser. Cada instrucción del microcontrolador va a tener un nombre, que este nombre después es lo que traducimos también en lenguaje ensamblador, lo mínimo que podemos tener. ¿Y qué significa la instrucción ser? Poner en 1 todos los bits de un registro de uso general R. Entonces yo puedo cargar un número de registro que puede ir del 16 al 31. Y podemos observar acá cómo es el opcode. Este opcode es lo que se va a cargar en el registro de instrucción y va a ser decodificado para determinar qué tipo de instrucción es que tiene que hacer. Se decodifica la instrucción, se determina aquí cuál es el registro de uso general que hay que poner en 1 y se ejecuta la operación. Una vez que está terminado eso, ¿qué hace el puntero del programa? Se incrementa en 1 y ejecuta la próxima instrucción. Entonces podemos ver un ejemplo de un opcode. Todo, como podemos ver, es de 16 bits y utiliza un solo operador. Acá podemos ver otro ejemplo de 2 operadores, en este caso lo llamamos una suma. Tengo una suma, en este caso add, y podemos ver que suma lo que está en el registro RD más lo que está en el registro RR, y el resultado se guarda en RD. Podemos ver cómo se indica el código de la operación y también podemos observar que los registros que puedo tomar para sumar van del 0 al 31 y del 0 al 31.
Previamente a ejecutar esta instrucción, obviamente yo tengo que tener cargado en esos registros que yo elija los valores a sumar. Puedo tener un ejemplo de una operación con operador y puntero. Aquí hay distintas variantes. Podemos observar que tenemos en este caso 4 opcodes distintos para el uso de punteros, ya que simplemente puedo usar un puntero en forma normal, puedo usar un puntero con incremento, con decremento o con un offset Q, un corrimiento del puntero. Entonces puedo tener post-decremento, pre-decremento o offset o desplazamiento. Son distintas formas de usar el puntero. Otro ejemplo de otro operador es con el uso de una dirección de memoria. Por ejemplo, STS, que es guardar directamente un valor de un registro en un espacio de memoria determinado. Entonces podemos observar que en los primeros 16 bits va el opcode de la operación con el registro de uso general R, donde está guardada la información, y abajo continúa la instrucción con la dirección de memoria donde quiero cambiar ese valor. Como podemos observar, el puntero del programa cambia en dos posiciones. ¿Por qué cambia en dos posiciones? Porque justamente este opcode, esta instrucción, no puede ser leída en un solo proceso de contado de programa, sino que son dos pasos, ya que son dos opcodes de 16 bits formando junto a un opcode de 32. Recordemos que nuestra memoria de instrucción, el ancho del bus de instrucción era 16 bits, entonces no lo puedo leer de una sola, sino que tengo que hacerlo en dos pasos. Por lo tanto, el contador de programa avanza en dos posiciones. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda la realizan y nos estamos viendo en el próximo video.